Y yo ahora me voy a dedicar a desmontar parte de la charla de mi colega. Porque yo como genetista lo veo, sí, con cariño siempre, eso por supuesto, si no luego nos pegamos. Siempre nos podemos ver, yo conozco un sitio bueno en el aparcamiento para después discutir tranquilamente. Pero bueno, en cualquier caso, yo como genetista lo veo desde un punto de vista distinto al prisma. Esto es un caleidoscopio, entonces según uno mueve las piezas se encajan de diferentes maneras. Y el problema que nosotros tenemos en este punto es que tenemos muchos factores conocidos, es decir, hay elevación de las interleuquinas, tenemos el problema de la disbiosis bacteriana, pero no sabemos cuántos de ellos son problemas que son causas y cuáles son consecuencias. Es decir, no tenemos todavía conocido cuál es la causa original y a partir de ahí ir avanzando, y cuáles de las demás son simplemente consecuencias. Entonces, eso mediatiza la forma en la que nos enfrentamos a la enfermedad, porque si tratamos una consecuencia, que puede ser una consecuencia desagradable como la inflamación, pero a lo mejor no está en la base del problema, pues a lo mejor no conseguimos arreglar la enfermedad. Entonces, en algún momento, esto es un problema que es inherente a toda actividad científica, distinguir causas de consecuencias no es sencillo y eso es parte de la tarea en la que estamos. Entonces, ¿por qué yo me interesa en la hidrosalinitis supurativa? Principalmente porque la genética puede ayudarnos a encontrar la causa primera del problema, que en eso sí que coincidimos todos, es que es un defecto en la inmunidad innata. Luego, lo que viene después y cómo eso se mediatiza por otros factores es lo que todavía no tenemos claro. Bueno, normalmente suelo empezar con una, bueno, si me deja, sí, con una pequeña introducción sobre genética, que esto ya algunos me lo habéis visto. Sabéis todos que tenemos las instrucciones para formar un cuerpo humano dentro de lo que es el genoma. El genoma es, por tanto, un manual de instrucciones. Está dividido en una serie de volúmenes. Cada uno de esos volúmenes o tomos es un cromosoma. Dentro de cada uno de los tomos hay un montón de páginas, desde literalmente miles a unos pocos cientos, según el tamaño del volumen. En cada una de esas páginas está un gen que contiene la información para hacer una pieza en concreto, que son las proteínas que generan la información contenida en el gen. Y luego el conjunto de piezas reunidas pues se hace cada uno de nosotros. Entonces, dependiendo de las piezas que tengamos, pues podemos salir tan guapos como yo o menos guapos. Bien, todos recibimos dos copias del manual. Una viene de nuestro padre y una viene de nuestra madre. Entonces, juntas interactúan y por eso nos parecemos a nuestros padres, pero no somos idénticos a ellos. Adiós, gracias. ¿De qué están hechos los genes? Bueno, pues esto es una estructura de un cromosoma de verdad. Esto es un cromosoma, es el cromosoma 2. Si ampliamos una pequeña región, tenemos genes. Lo que veis es que en una misma página hay genes que se leen en una dirección y genes que se leen en otra. Luego los genes hablaremos un poco más de la estructura porque tenéis aquí estas cosas, estas flechitas rojas, que indican dónde se inicia la lectura de las instrucciones en concreto para esa proteína. Y bueno, luego si ampliamos esto, pues lo que vemos es que tenemos la doble hélice del ADN, que todos conocéis, todos habéis visto seguro CSI, y siempre hablan del ADN, con las bases, que es lo que realmente contiene la información necesaria para hacer una proteína. Y el genoma más o menos contiene unos 25.000 genes. Digo más o menos porque, aunque tenemos la información de secuencia completa, no conocemos totalmente esa información de secuencia. Entonces, las cifras varían cada semana. Hace una temporada, hace 3 años, decíamos que unos 20.000, ya vamos por 25.000. Originalmente decíamos más de 50.000, pues no, luego tuvimos que aplicar rebaja. Bien, las mutaciones que se producen de manera natural son errores en las páginas del manual. Lo que ocurre es que bueno, pues nos cae una mancha de tinta y eso puede determinar que una determinada pieza pues no se haga o se haga mal. Pero claro, la consecuencia de las mutaciones es muy variable. Podemos tener el alelo óptimo, por ejemplo, creo que la mayoría de ustedes tiene los ojos como yo, marrones. Ese es el alelo óptimo para el color de ojo. Es un alelo que protege muy bien la retina porque tiene una serie de pigmentos que evitan que la retina reciba excesiva luz. Pero, por ejemplo, en la audiencia hay alguien con un alelo normal, como mi hija tiene los ojos azules, igual que usted, y no voy a consentir que nadie diga que eso es un... No. Ese es un alelo normal. No es el alelo óptimo, pero es un alelo perfectamente normal y no debería producir ningún tipo de problema. Ahora, ya no es el óptimo. Podemos ir teniendo alelos ligeramente defectuosos. Podemos tener alelos moderadamente defectuosos. Y tenemos, en algunos casos, alelos totalmente defectuosos. Muchos de nosotros tenemos enfermedades de baja intensidad, enfermedades comunes. Por ejemplo, ligera hipercolesterolemia.
Por ejemplo, ligera hipertensión. No hipertensión arterial esencial o hipercolesterolemia familiar, que ya son alelos totalmente defectuosos, estos de aquí, ¿no? Tenemos que en conjunto, pues bueno, hacen que tengamos pequeños achaques, ¿no? Un poquito elevada la tensión arterial, pero no es patológico, luego según va avanzando la edad ya sí se vuelve patológico, cosas así. Esas son las enfermedades comunes y se producen porque múltiples piezas no son óptimas y entonces la maquinaria en conjunto tiene una cierta tendencia a averiarse con la edad. Es como si compramos una lavadora y la compramos de la peor marca y sabemos que en vez de durarnos 10 años o 20, pues nos va a durar 3. Porque las piezas no están construidas con la mejor tecnología disponible. En este reino están la que mi colega antes ha definido como enfermedades monogénicas, que son aquellas que se producen simplemente porque una pieza, un gen, una pieza está tan dañada que la parte de la maquinaria en la que interviene esa pieza no va a funcionar prácticamente en absoluto. En cualquier caso, os tengo que recordar que la genética no lo es todo, y eso lo digo yo que soy genetista, soy muy honrado. Hay cosas que claramente son genéticas. Aquí tenemos a los 3 hermanos Kennedy que tienen un parecido asombroso, pero es porque son hijos todos del mismo padre y de la misma madre. Pero aquí tenemos a los Jackson 5 que se parecen mucho, pero se parecen principalmente, si os fijáis en las caras, en el peinado, ¿no? Y el peinado es ambiente. El típico peinado setentero pues no tiene nada que ver con la genética de ellos. Entonces, recordemos que un individuo siempre procede de la interacción entre el genotipo y su ambiente, y por tanto, no todo el parecido es genético. Bien, ¿qué es lo que sabemos de la genética de la hidrosadenitis? Pues efectivamente, en los años 80, que es cuando se empezó a estudiar la genética, Fitzsimmons, un genetista que ya falleció, publicó una serie de artículos indicando que tenía series de pacientes en los que efectivamente había transmisión vertical. Esto me veréis mucho utilizarlo, son árboles genealógicos. Los varones aparecen como cuadrados, las mujeres aparecen como círculos y los individuos afectos están en negro. Entonces, como se ve, pues hay transmisión vertical. Este individuo lo ha pasado, estos individuos no. Este individuo lo ha pasado, este individuo lo ha pasado. Entonces concluyó que, según su serie de pacientes, al menos el 40% tenía algún antecedente familiar. Según el barómetro que tenemos ahí, que nos han dado muy amablemente, habláis de un 26%. En mi experiencia, yo recluto familias, yo no introduzco ningún tipo de sesgo a la hora de reclutar, pero aproximadamente 100 familias reclutadas, tengo 85 casos familiares y 15 casos esporádicos, es decir, de individuos que no tienen ninguna clase de familiar. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, pues los que habéis venido conmigo a una entrevista, sabéis perfectamente lo que pasa. Yo os empiezo a preguntar, no tengo a nadie que tenga hidradenitis. Pero seguro. Bueno, pues es que una vez el tío fulanito tuvo un golondrino. Y empezamos a rascar, y cuando empezamos a recordar, muchos os pongo deberes de pues, preguntar por la rama paterna, por la materna, por qué no sabéis tal. Luego la gente me llama y me dice, pues sí, pues es verdad, he encontrado que alguien tuvo un golondrino y una fístula anal. Y en el informe de la fístula anal le hicieron histología y pone hidradenitis supurativa. Entonces, realmente, ¿qué porcentaje de pacientes hay que tienen familiares? Probablemente es más elevado. Y personalmente, como genetista, lo que pienso es que la inmensa mayoría, si no la totalidad, de los casos de hidrosadenitis son de origen genético. Aquí igual me pegan. Pero le he visto levantar la ceja. Pero esto tiene una explicación, porque me diréis, ¿y los casos esporádicos? Es decir, en aquellos 15 casos que tiene usted en su cohorte, que no tienen ningún familiar afectado, es que en cada uno de nosotros, cuando producimos los gametos para formar la descendencia, se producen mutaciones. Entonces, un caso esporádico puede ser el origen de una nueva familia, lo que pasa es que lo estamos viendo que no ha tenido tiempo. Y luego hay otro factor que ya descubrió Fitzsimmons, y es que había penetrancia incompleta, que ahora explicaré qué es. Y el fenómeno de la penetrancia incompleta puede ocultar a los familiares de alrededor que deberían tener hidrosadenitis supurativa y aunque tienen las mutaciones no la heredan. Bueno, entonces entrando ya en Honduras, la herencia de tipo dominante es de este estilo, es una transmisión vertical, el padre tiene una copia defectuosa, la transmite a este hijo y el hijo manifiesta la enfermedad. Eso significa que el riesgo de transmisión es de 50%, es a cara o cruz. Tiramos, sale cara, heredas el gen, sale cruz,
no heredas el gen defectuoso. He sido muy preciso y he dicho el riesgo de transmisión. ¿Por qué? Porque se produce, bueno, esta es una familia típica, el riesgo es 50%, aquí efectivamente los hijos han ido el 50% en estos tres casos, aquí han tenido suerte y aquí no lo han tenido. Pero en conjunto, si sumáis, sale el 50%. De estos 10 descendientes, pues 5 han heredado la copia de la enfermedad y otros 5 no. ¿Por qué digo se transmite el gen y no la enfermedad? Porque el fenómeno de penetrancia incompleta interviene aquí. Y entonces lo que observamos es que hay individuos que tienen padres con hidrosadenitis y tienen hijos con hidrosadenitis, o sea que la enfermedad ha pasado a través de ellos, y ellos no la padecen. Y esto se conoce en otras enfermedades, por eso veis aquí que está pintado que llevan la copia defectuosa, pero el ambiente u otros genes de alguna manera bloquean la expresión de esa copia defectuosa. Es decir, hay, entre comillas, un defecto en otra pieza que compensa el defecto en la pieza defectuosa, y no lo vemos. Y esto es una de las cosas que justificarían, si nosotros nos olvidamos del resto de esta familia, este es un caso esporádico, y sin embargo es familiar, ¿vale? Por tanto, concepto importante, un individuo puede portar la mutación y no padecer la enfermedad. O sea que la cosa no es tan mala. Es decir, la posibilidad de transmitirlo a nuestros hijos es el 50%, pero luego no sabemos si un hijo que ha heredado ese gen va a estar afectado o no. Ni siquiera sabemos en qué grado va a estar afectado. Y esto pasa en muchas enfermedades. Lo siento, porque a mí también me gustaría tener una correlación genotipo-fenotipo, pero de momento eso no es así. Bien. La historia de la hidrosadenitis en genética se interrumpió durante 25 años, hasta que en 2010 un equipo chino publicó este artículo muy interesante en el que se habían encontrado mutaciones patogénicas en estos tres genes que curiosamente forman parte de una misma pieza de maquinaria intracelular, que es la gamma secretasa. Bueno, la gamma secretasa es una peptidasa, una proteasa, que se dedica al procesamiento de otras proteínas. Lo voy a contar muy brevemente porque es muy sencilla la cosa. Lo que ocurre es que hay alguna serie de proteínas que son como las bengalas, que para que no iluminen cuando no conviene, pues las hacemos sin romper. La típica bengala esta de coche que la rompes e ilumina. Bueno, pues hay proteínas que tienen que funcionar en una determinada parte y no en otras, y entonces se producen pues como esas bengalas sin romper. Y entonces esta tijera molecular se ocupa de cortarlas para que cuando tienen que utilizarse funcionen. Está formada por una única unidad que corta, esta es la parte realmente de la tijera, y las otras 3 unidades colaboran en que esa tijera funcione correctamente. Y bueno, pues de las piezas, hablamos de que tiene 4 piezas, y eso es verdad, pero hay 2 alternativas para piezas. Hay 2 piezas de corte distinta, PSN1 y PSN2, y 2 piezas de regulación distintas, APH1A y APH1B. Lo que siempre está son PSN y la nicastrina. Entonces tenemos 6 genes diferentes, de los cuales sabemos que 3 producen mutaciones. Y muy curiosamente, resulta que esta maquinaria, la gamma secretasa, está implicada en otro tipo de enfermedad, que es la enfermedad de Alzheimer familiar. El Alzheimer familiar es muy raro, representa menos del 5% de los casos de enfermedad de Alzheimer. O sea que si ustedes tienen un familiar que tiene Alzheimer, lo más probable es que no sea un caso de Alzheimer familiar. Hay muy pocas familias. Pero lo que sí sabemos es que tienen mutaciones aquí. Y esto justamente a mí me hace pensar una cosa muy importante, y es por qué mutaciones en el mismo gen generan 2 enfermedades tan distintas como el Alzheimer, aparición tardía, afecta sobre el tejido neuronal, etc., y la hidrosadenitis supurativa. Y esto lo preguntamos regularmente. ¿Tiene usted familiares con Alzheimer? Hasta ahora, de todos los casos que hemos visto, ninguno tenía con hidrosadenitis supurativa ningún familiar diagnosticado de Alzheimer. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta tijera no solo procesa a Notch. Notch es una de esas proteínas que hay que cortarla en el momento preciso porque si no actuaría fuera de su sitio, sino que procesa al menos a otras 200 proteínas distintas, que sepamos, probablemente más. Pues esto es una cosa que está muy en la base del metabolismo normal de la célula. Entonces, ¿por qué solo pensamos en la vía Notch? Bien, nos hemos lanzado a la hipótesis de Notch porque, primero, es muy atractiva, porque conocemos bien la vía y porque Notch tiene que ver con inmunidad innata. Pero eso no quiere decir que sea la única vía afectada. Entonces, desde el punto de vista de un genetista, es muy probable que no debamos hablar
de la hidrosadenitis supurativa, sino de las hidrosadenitis supurativas, porque es muy probable que haya muchos de ustedes que tengan enfermedades que se manifiestan de manera similar, pero las causas subyacentes sean distintas. Y eso explica por qué tratamientos iguales no producen beneficios iguales. Esto es un tema que también es preocupante. Lo decía Marañón ya hace muchos años, que no hay enfermedades sino enfermos. Esto es cierto, desde el punto de vista de la genética es mucho más cierto, y por eso ahora avanzamos en la dirección de la medicina personalizada. Es decir, usted no es que tenga cáncer de pulmón, es que usted tiene su propio cáncer de pulmón y además se manifiesta en usted que tiene una herencia genética tal y un estilo de vida cual. Y eso mediatiza cómo cambia la enfermedad. Bien, nosotros llevamos ya tiempo estudiando la genética de la hidrosadenitis. Entonces, lo primero y más básico fue analizar los genes ya conocidos. Los hemos analizado en estos 85 casos, que son los que han pasado todavía por el análisis, y hemos encontrado una única familia que tiene una mutación en uno de ellos. Es una familia grande, una mutación nueva y con penetrancia incompleta. Al menos tenemos 2 pacientes que han heredado la mutación y no desarrollan la enfermedad. Ya son pacientes muy mayores, superan ambos la 60. O sea que realmente hay alguna justificación, no es un problema de que no haya manifestación todavía porque sea temprano. Y bueno, esto estaba para publicarse y realmente es un porcentaje nimio. Entonces, podría uno preguntarse, ¿es que lo hemos hecho mal? No. Cuando uno mira los estudios genéticos de nuestros colegas en Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, pasa exactamente lo mismo. Sus poblaciones son un poco mejores porque a lo mejor con mirar estos genes ven, pues la cuarta parte de los pacientes los diagnostican, pero en nuestra población eso no ocurre. Entonces, bueno, sí, somos diferentes, efectivamente. Ahí la herencia étnica tiene que ver. Es decir, estudiamos muchas otras enfermedades genéticas y, por ejemplo, las causas genéticas de sordera en España y en Estados Unidos son diferentes. Otro día hablaba con un colega estadounidense que nos visitaba. Decía, es que nosotros conocemos los mismos genes, pero ellos diagnostican solo al 40% de sus pacientes y nosotros diagnosticamos al 60%. ¿Por qué? Porque las mutaciones en los diferentes genes no ocurren con la misma frecuencia en las dos poblaciones. Pues esto es lo que nos pasa. Pero en cualquier caso, esto lo que quiere decir es que quedan un montón de genes por identificar. Obviamente, como sabemos que esa maquinaria tiene otras piezas, miramos los genes que permiten construir esas piezas y no hemos encontrado tampoco absolutamente nada. Y dimos un paso, esto ya he informado que lo estábamos dando en asambleas pasadas, y lo que nos percatamos, bueno, lo que dijimos fue, vamos a hacer la secuenciación del exoma completo, ahora explicaré en detalle qué es esto. Este análisis está concluido, 4 casos familiares muy prometedores para análisis, y no hemos encontrado ninguna mutación patogénica. Bueno, pues vamos a verlo. La primera impresión podría ser esta, que las mutaciones en los genes de la gamma secretasa no son muy importantes, pero hay otras interpretaciones posibles que las vemos en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ¿dónde porras están las mutaciones patogénicas? La posibilidad número 1 es que las hemos visto, pero no las hemos identificado como patogénicas. Esto pasa, es decir, los genetistas, a Dios gracias, no lo sabemos todo, digo a Dios gracias porque si no me quedaría sin trabajo, y eso no quiero, tengo que dar de comer a mi familia, no lo sabemos todo. Es decir, hay mutaciones de efectos sutiles que cuando uno las ve no se da cuenta de que eso es una mutación. Entonces, ¿hay una forma de investigar esos casos? Sí. Lo que podemos hacer es analizar el transcriptoma total. Verán ustedes, les he dicho que el ADN lo que contiene son los planos para hacer piezas. Ahora bien, es la copia maestra de los planos. Esa copia uno no se la lleva a la obra para que el obrero la manche de cemento. Entonces lo que se hace es que se hace una fotocopia de trabajo, que eso es lo que constituye el transcriptoma, el conjunto de todas las fotocopias de trabajo, que se saca fuera del almacén de planos y se utiliza ahí para hacer las piezas. Y ahí es donde podemos ver, mirando todas esas fotocopias, si hay efectos. Porque las fotocopias se procesan para que le sea sencillo al obrero interpretar las instrucciones y entonces podemos ver que una mutación que no habíamos identificado como tal es la responsable de que haya un daño. Esto es uno de nuestros objetivos del próximo proyecto de investigación. En el transcriptoma podemos ver los efectos. Hay una segunda posibilidad y es que las mutaciones no están, no las encontramos porque
no hemos visto la totalidad del genoma. Les he dicho que el genoma es el conjunto de las instrucciones. El genoma está constituido por los genes, pero los genes en todas las páginas que constituyen el genoma solo representan el 2% de las páginas. Hay un 98% de páginas que no hemos mirado al hacer el análisis de exoma. Entonces, ahora ya es viable económicamente y tecnológicamente analizar el genoma completo, y eso es lo que vamos a hacer, tener cobertura total. Me explico, esto que ven aquí es un esquema de cómo es realmente un gen. Con el exoma lo que cubrimos son estas piezas que están en color azul, que son los exones, que son las partes que contienen información para hacer plano. Pero igualmente hay otras partes que dicen cuándo este plano se tiene que fotocopiar y enviar a hacer piezas, que son estas, los promotores y los enhancers. Y ahí no hemos mirado porque eso no era tecnológicamente viable y económicamente posible. Y vamos a mirar ahora. Y en segundo lugar, vamos a hacer un análisis detallado de estas piezas, los enhancers y promotores. Porque las mutaciones ahí son igualmente dañinas con respecto a las piezas. Si no produzco la fotocopia para hacer la pieza, no hay pieza, aunque la conformación para hacer la pieza sea completamente correcta. Hay una tercera posibilidad, que también la vemos los genetistas, aunque no es propiamente genética, que es la epigenética, y es que lo que estemos buscando sean modificaciones epigenéticas. Esto no es Photoshop, esta foto es real, está sacada de un estudio americano con gemelos discordantes, son gemelos univitelinos, tienen exactamente la misma dotación genética y como ven, pues hay una diferencia notable de tamaño y de peso. Bueno, pues eso es el estilo de vida y produce cambios que a veces son heredables en la función de los genes sin que haya mutación en el ADN. Es como si tuviésemos una forma de corregir el plano sin cambiar las instrucciones del plano. Y bueno, pues dos factores que se sabe que hacen esos cambios son la obesidad y el tabaquismo. En el caso del tabaquismo es bastante notable. Durante muchos años se ha pensado que los cambios inducidos por el tabaquismo eran irreversibles. Ahora, recientemente se acaba de publicar un artículo indicando que eso no es así, que si uno deja de fumar y deja pasar el suficiente tiempo, los cambios producidos por el tabaquismo se revierten, que eso es una muy buena noticia. Bueno, ¿en qué consiste esto? Pues esto es cómo funciona un gen de verdad. Bueno, tenemos aquí nuestro enhancer, nuestro promotor, que regulan cuándo esto se tiene que expresar. Entonces, lo que ocurre normalmente es que, como les digo, se hace la fotocopia de trabajo, que es el ARN, y de aquí se produce la pieza, la proteína. Pero, cuando interviene un factor de estilo de vida, aquí he puesto uno, pueden poner otros, pues lo que sucede es que este promotor se apaga, deja de funcionar. Se produce una modificación que consiste en la aplicación de metilos en las islas CPG, esto es simplemente una cosa técnica, y entonces el promotor deja de funcionar. No hay copia, no hay pieza. Y esto produce también las enfermedades. El medio ambiente influye en el encendido o en el apagado, así que si pueden dejar de fumar, tanto mejor. Hay un tercer factor que no he mencionado y no he hecho diapositiva para él, que consiste justamente en el problema del microbioma, el conjunto de bacterias que conviven con nosotros en diferentes puntos. Eso es común a todas las enfermedades inflamatorias. Se piensa que hay una interacción y si ustedes miran cualquier otra enfermedad del grupo de las autoinmunes e autoinflamatorias, verán que se habla el rol del Propionibacterium agnes en esta enfermedad. Efecto tal porque se ve que pacientes tienen colonizaciones por bacterias que no deberían tener y que pueden tener que ver con eso. Y la genética en eso también influye. Es decir, si analizamos el microbioma de personas sanas, podemos asignar 3 grupos de composiciones de bacterias diferentes que tienen que ver con la genética subyacente. Esto es muy fácil de entender. Ustedes cuando se van de vacaciones, ¿ustedes son de mar o de montaña? Aquí hay mezcla. Algunos son de mar, ¿verdad? Y otros de montaña. Con las bacterias pasa lo mismo. El sustrato subyacente en nuestros cuerpos, para algunas es mar y para otras es montaña. Entonces las de mar van a mar, las de montaña van a montaña. Y por eso las poblaciones son distintas. Y eso influye también en nuestra resistencia a las infecciones y en otro montón de cosas. Por último, voy a hacer de telonero de mi colega,
que me sustituye, Rosa, si no te importa, voy a hablar justamente de comorbilidades. Hace ya 3 años, en el Congreso Principal sobre Enfermedades Reumáticas, es el europeo, que tuvo lugar aquí en Madrid, recuerdo a un reumatólogo que se levantó indignado en la sesión de genética diciendo: no lo entiendo, no lo entiendo. Estamos hablando de enfermedades muy diferentes y las mutaciones que vemos en todas ellas son las mismas. ¿Cómo se explica esto? Y entonces alguien recogió el testigo y propuso esta teoría para explicarlo. Verán, esto es un núcleo, estos son los cromosomas, es un esquemita. A ver si quiere... Bueno. Las enfermedades del bloque de las autoinmunes y autoinflamatorias, que no son necesariamente las mismas, se ha visto que todas ellas comparten un mismo conjunto de variantes. Entonces, si usted mira a un paciente con Crohn, tiene el mismo conjunto de variantes que si miran a un paciente con sarcoidosis, con Sjögren, con lupus, y sin embargo tienen enfermedades muy diferentes. Entonces, lo que se piensa es que hay un grupo múltiple de variantes que te predisponen a tener una enfermedad del grupo. Pero luego, el qué enfermedad es, viene determinado por esta, que es una mutación causal de fuerte efecto, y lo que dice es, tú vas a tener hidradenitis supurativa, o tú vas a tener Crohn, o tú vas a tener Sjögren. ¿Qué es lo que pasa con las comorbilidades? Primero, uno ya lleva puesto el conjunto que le predispone a la enfermedad, a cualquiera del grupo, pero puedes llevar tanto una mutación de hidrosadenitis como una de Crohn, entonces tenemos hidrosadenitis y Crohn, o como decían por aquí antes, hidrosadenitis y artritis reumatoide, o cualquier otra del bloque. Y si tenemos mala suerte, pues podemos sumar 2, o 3, o 4, o 5, que eso es una cosa bastante observable. Son enfermedades que tienen esta base genética, pero son completamente distintas unas de otras. Y con esto, si no les haya aburrido demasiado, espero que la charla les haya gustado. Muchas gracias.